Buenas, un saludito. Aquí un nuevo video para el canal. Es para el nivel de octavo año, especialmente para mis estudiantes, pero para todo aquel que lo necesite. Hoy hablaremos de criterios de congruencia, que hay que identificar muy bien y afianzar bien este conocimiento, porque también existen los criterios de semejanza. Entonces, para no confundir una cosa con otra. El criterio de congruencia, o empezamos por ¿qué es congruencia? Congruencia tiene que ver con que las medidas de los lados sean 'iguales. Por ejemplo, en este par de triángulos que tenemos aquí, el lado AB mide lo mismo que el lado A'B'. ¿Qué es eso de prima? Bueno, es para decir que este triángulo de aquí es la homotecia o el que surgió de este. O simplemente para diferenciarlos, para decir, igual podría haber puesto que este es el DEF, y entonces hubiéramos dicho que el triángulo ABC es congruente. Este es el símbolo de congruencia, al igual con la virgulilla encima. Este es el símbolo de semejanza y este es el de igualdad. Los dos juntos hacen el símbolo de congruencia. Es congruente con el triángulo DEF, sería en el caso que lo nombrara DEF. Ok, entonces volviendo a los conceptos, entonces dos triángulos son congruentes y todos sus lados miden lo mismo. Y para identificar si los triángulos son congruentes, tenemos tres criterios. El criterio lado, 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 o LLL. El criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. LAL. O el criterio ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ALA o ALA. ALA, LAL y LL. ¿Ok? Entonces, vean que en este criterio, en el primer criterio, lado, 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 verificamos que los tres lados sean congruentes. En el criterio lado, ángulo, lado, verificamos que dos lados son congruentes y que el ángulo en medio de ellos, vean que a este criterio no se le puso ALL ni LLA, sino que se le puso criterio LAL para, como una mnemotecnia, para recordar que la A tiene que estar en medio. Cuando lleguemos ahí a la explicación va a quedar más evidente esto. Y en el ángulo, lado, ángulo, verificamos que solo un lado es congruente, pero los ángulos alrededor, a un lado y al otro de ese lado, los ángulos son congruentes también. Entonces, iniciemos con el criterio lado, lado, lado. Si los tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes con los tres lados de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. Por ejemplo, este lado AB es congruente con el A'B'. El lado BC es congruente con el lado B'C'. Y el tercer lado, el AC, es congruente con el A'C'. Y vean que las rayitas en este caso me dan la indicación. No siempre serán rayitas, a veces serán las medidas propias del triángulo. Por ejemplo, que me digan que este mide 3, que este mide 4 y que este mide 5. Y que en este lado también me digan que aquí mide 3, que aquí mide 4, que aquí mide 5. Entonces yo puedo verificar. Tiene un lado de 3, lado de 3. Lado 4, lado 4, lado 5, lado 5. Tres lados iguales, entonces son congruentes. Y entonces se escribe de esta manera. El triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B''C' por el criterio LLL. Entonces siempre se dice cuál es la congruencia y por medio de cuál criterio la congruencia. Y el orden debe respetarse. Vea que aquí hicimos ABC, primero se colocó el ángulo A, debo buscar el correspondiente aquí, que en este caso sería A'. En otras circunstancias que no le ponen A'B''C', sino que le ponen otras letras, hay que verificar. Por ejemplo, como aquí yo sé que efectivamente este ángulo es el congruente con este ángulo. Bueno, muy sencillo. Este ángulo de aquí está formado, perdón, ahí no sé si es ángulo recto, está formado por el lado 1 y el lado 3. El ángulo A, que es este, está formado por el lado 1 y el lado 3. Entonces no puedo usar este, porque este está formado por 2 y 3.
ando buscando uno que esté formado por 1 y 3. No puedo usar este porque este está formado por 1 y 2. Tengo que usar este ángulo. ¿Por qué? Porque está formado con 1 y 3, tal como lo está en este triángulo de aquí. Entonces, espero que eso les ayude a identificar. Vamos con el segundo criterio. El segundo criterio de congruencia es el LAL. Recuerden que aquí es si dos lados de un triángulo y el ángulo comprendido entre ellos. ¿Qué quiere decir comprendido? Vean que aquí está el ángulo comprendido entre ellos, es que está formado por ellos dos. Este ángulo está formado por el lado 2 y el lado 3. Vean en el otro caso, este ángulo está formado por el ángulo 2 y el lado 2 y el lado 3. Entonces el ángulo comprendido entre ellos son congruentes. Este lado 2 es congruente con el lado 2. El lado 3 es congruente con el lado 3 y el ángulo comprendido entre ellos también son congruentes porque ahí están las rayitas de congruencia. ¿Okay? Entonces quiere decir que tenemos dos triángulos congruentes, ¿verdad? Si se cumple eso, que dos lados de un triángulo y el ángulo comprendido entre ellos son congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Observemos estos dos triángulos. Vean que aquí otra vez nos dicen RPQ y STU, o sea, nos dan letras diferentes. Entonces vamos a ver cómo será. ¿Tendrán estos triángulos dos lados iguales? Sí, aquí este lado es igual a este lado. Primer requisito, recuerden que es LAL. Primer lado, cumplido. Vamos con el segundo lado. Este lado 2 tiene su congruente aquí. Sí. Segundo lado cumplido. Ahora tenemos que ver cuál es el lado comprendido entre esos dos, el ángulo comprendido entre esos dos lados. Aquí tenemos el lado 1 y aquí tenemos el lado 2. ¿Cuál es el ángulo comprendido entre ellos? Este que es Q. ¿Okay? ¿Cuánto mide el ángulo Q? Por ese cuadrito ahí sabemos que ese ángulo mide 90 grados. Vamos al otro triángulo. El lado 1 y el lado 2. Ahí están, esos son. Entonces, ¿cuál es el ángulo comprendido entre ellos? El ángulo T. El ángulo comprendido entre ellos es el ángulo T. ¿Cuánto mide ese ángulo? Como hay cuadrito ahí, ¿verdad? Eso quiere decir que ese ángulo mide 90 grados. Entonces, ese ángulo T y ese ángulo Q son congruentes. Sí, cumplimos el tercer aspecto de la congruencia. Entonces escribimos. Bueno, aquí me lo dan abajo, ¿verdad? Pero lo voy a hacer yo aparte. Quiere decir que el triángulo RQP ¿es congruente con el otro triángulo? Sí, pero debo respetar el orden. Vean el orden aquí. RQP. RQP. Empezamos con el lado 2. Entonces aquí, ¿cómo va a ser? S y T son el lado 2. Entonces ese es el orden que debo respetar. ST y luego me voy al otro, que es U. Y por el criterio de congruencia, LAL. Lo vamos a ver también un poquito más desarrollado en los ejemplos. Ahora, algo que no dije desde el principio, está expresado aquí, sí lo dije en clase, pero para los que no estuvieron en clase conmigo, sino que están viendo el video, recuerden, Q es el ángulo homólogo del ángulo T. Ahora, sí, eso hablando de ángulos, pero si estoy hablando de puntos, el vértice Q es homólogo del vértice T. El vértice S es homólogo del vértice del vértice R. ¿Verdad? Pues acuérdense que aquí vamos, aquí esto está a la cabeza. Pero aquí me puedo guiar con S es el primer vértice. ¿Quién es el primer vértice aquí? R. Entonces S y R son homólogos. Ahora, si digo el lado QP, ¿a quién es homólogo? Es homólogo con el lado UT. Y ahí tenemos lo de homólogos que aquí están hablando. PQ es homólogo con UT, de la misma manera que QR es homólogo con TS y así sucesivamente. Como los ángulos STU y RQP, vea que aquí lo ponen con el ángulo central, STU. STU es este ángulo porque la T está en el centro. El vértice del ángulo se va a colocar en el centro. Son rectos y entonces son congruentes. Entonces se cumple que dos lados son congruentes y el ángulo comprendido entre ellos es congruente. Vamos ahora con el
criterio ALA o ALA, ángulo lado A. ¿Okay? Es si dos ángulos del triángulo y el lado comprendido entre ellos son congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Entonces vamos a ver aquí. Vea que aquí tenemos el ángulo P es congruente con el ángulo S. Luego el ángulo Q es congruente con el ángulo U. ¿Y cuál es el lado comprendido entre P y Q? Pues ese, el lado PQ. ¿Y es congruente con el lado SU o US? Sí, son congruentes. Entonces puedo asegurar que sí, que PQR y SUT son congruentes por el criterio ALA. Es decir, recuerden que aquí verifico que tengan un lado igual. Estas figuras tienen por lo menos un lado que sea igual. Sí, este. Y los ángulos comprendidos los ángulos que rodean a ese ángulo son iguales. Sí, este y este, este y este. Entonces estamos ante dos congruentes y se escribiría el triángulo PQR es congruente con el SUT por el criterio ALA. Y vamos a ejemplos. Aquí un regañito para mis estudiantes. El cotidiano decía que hicieran les di un documento de 2 páginas y les pedí que solo hicieran la primera página. Hicieron las 2. Alguien diría, pero ¿por qué si estamos haciendo más de lo que nos pidió nos regaña? No, hay que seguir instrucciones. La segunda página la tenemos para otra cosa, no es para un cotidiano. Bueno, entonces aquí me piden que diga si es congruente o no es congruente y por cuál criterio. Entonces recuerden que los criterios son 3, LLL, LAL y ALA. Y siempre nos basamos en la cantidad de lados. Vea que en el primer criterio son 3 lados iguales, en el segundo criterio 2 lados iguales y en el último criterio un ángulo igual. Entonces, verifiquemos el triángulo ACB, es este de aquí, y el triángulo DBC, es este triángulo de aquí. Vamos a verificar si tienen ángulos congruentes, lados congruentes primero. Tienen un lado congruente, bien. Y ya, no hay otro lado que sea congruente. Solo tienen un lado congruente. Entonces, si tienen solo un lado congruente, verifico si es el criterio ALA. Para el criterio ALA, los ángulos que están en medio deben medir, el lado está comprendido entre 2 ángulos. ¿Cuáles son los ángulos que rodean al lado 13? El ángulo A y el ángulo C. ¿Qué medidas tienen esos ángulos? No sabemos. ¿Quién rodea a este lado 13? El ángulo B y el ángulo D. De momento sabemos las medidas o quién es congruente con quién. No sabemos si B es congruente con A o congruente con C. Podemos presumir que es congruente con C y que D es congruente con A, pero eso es sencillamente una presuposición. No tenemos información suficiente para saber, no tenemos las medidas de los ángulos. El único ángulo del que tenemos medida es el ángulo B. Si por el medio de ese criterio no podríamos saberlo. Ahora, yo les quiero mostrar otra cosa. Digamos, este lado de aquí, el lado BC, es congruente, es el mismo para los dos lados. Entonces ya tenemos 13 y tenemos este lado. Ahora, ya tenemos dos lados iguales. Entonces verifiquemos si se cumple LAL. Para que se cumpla LAL, necesitamos que el ángulo en medio sea congruente. Entonces, revisemos un momentito. ¿Cuál es el ángulo entre L y L? Los dos lados que son congruentes. Este ángulo de aquí. Y en el triángulo de arriba, en el ABC, entre 13 y este ángulo, ¿cuál es el ángulo que se forma? Ahora, tenemos evidencia de que ese ángulo y ese ángulo son iguales porque ya tenemos el requisito de los dos lados, ¿verdad? Que nos pide ese criterio. 13 y no sabemos cuánto mide, podríamos calcularlo. Más adelante en noveno ustedes lo van a poder calcular con el teorema de Pitágoras, pero podemos determinar si este lado es congruente. Sí, lo tenemos.
podemos determinar que el ángulo, este ángulo y este ángulo son congruentes. No sabemos, no tenemos información todavía. Ahora, una cosa más, tenemos un ángulo que es igual, ¿verdad? Pero ese ángulo que es igual debe estar rodeado por lados que sean congruentes. ¿Quién forma al ángulo B? El lado 1 y el lado que mide 5. El lado BC y el ángulo que mide 5. Ahora, el ángulo C del BCD está formado por el lado 1 y el lado CD, pero no tengo la medida del lado CD. No puedo decir que es 5, no puedo asegurarlo porque no me dan esa información. Entonces, la respuesta es que este no se puede determinar si son triángulos congruentes. Vamos ahora con este de aquí. Hay que determinar si son congruentes. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, en primer lugar tenemos que en el triángulo ABC tenemos dos ángulos que son congruentes. Eso me asegura que este de aquí mide 10. Tengo esa seguridad. ¿Ok? Ahora, vámonos al DEF, el otro triángulo. Tengo dos lados que son congruentes. Eso me asegura que este ángulo y este ángulo son congruentes. Ahora, nosotros sabemos, bueno, si tienen dos lados que son iguales, que son isósceles, y de hecho vean que este es un isósceles. Es un isósceles donde estos dos lados son iguales, este lado es diferente. Ese lado es diferente. Ahora, como aquí mide 10, este ángulo tiene una medida. Como aquí mide 10, este ángulo va a tener la misma medida que este ángulo. Entonces ya tenemos esa seguridad. Ahora, recuerdan que en el caso de los triángulos, si tengo los tres ángulos, ellos siempre entre sí van, la suma de los tres ángulos va a ser 180. Entonces, si estos dos ángulos aquí son iguales, y si yo no conozco la medida, pero si la conociera, lo sumo y lo resto de 180, voy a obtener esta medida. Ahora, al estos dos ser iguales a estos dos, entonces quiere decir que este tercero por fuerza tiene que ser igual a este. Ya tengo tres ángulos iguales. Ahora recuerden, ¿cuáles eran los criterios? LLL, LAL y ALA. ¿Okay? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos confirmación de que los tres lados son iguales. Tenemos confirmación de que dos parejas de lados son iguales. Entonces, este no lo podemos usar, pero podemos verificar este de aquí. Tenemos la... antes de avanzar con esa confirmación, el lado BC no puedo decir que confirmo que mide 8. No lo puedo decir, no tengo algo que me lo defina. Pero sí puedo decir, o ya tengo, vamos a hacer esta verificación. Ya tengo dos lados iguales, sí, el 10 con el 10, el 10 con el 10. Y el ángulo comprendido entre esos dos lados mide lo mismo. Miren, el ángulo A y el ángulo B sí miden lo mismo por lo que decimos. Por lo que dijimos antes. Voy a poner el ejemplo. Si aquí dijéramos que este ángulo mide 50 y este mide 50, ¿cuánto va a medir este? 80. Ahora, si aquí dice que estos ángulos son iguales a estos, quiere decir que aquí mide 50 y aquí mide 50. Y entonces, haciendo la operación, definitivamente este va a medir 80. Recuerden, 50 más 50, 100. ¿Cuánto le falta para 180? 80. Entonces estamos verificando que efectivamente, con un ejemplo práctico, que efectivamente esos ángulos miden lo mismo. Entonces, ¿son congruentes? Sí, son congruentes. Que el símbolo de congruencia, bueno, no, aquí solo hay que decir que sí son congruentes o poner el símbolo de congruencia, solo que está muy chiquito, ahí va a costar ponerlo, pero sigue igual con la virgulilla arriba. Se llama virgulilla, no se llama palito de la ñ. Atentamente el palito de la ñ. Ok, entonces tenemos ABC congruente con DEF. ¿Por cuál criterio? Por el criterio LAL. Bien, avancemos. Okay, vamos con estos dos triángulos. Vamos a ver cuáles son los criterios. LLL, LAL
y ALA. Recuerden que esto es sencillo, es 3 L's, 2 L's, 1 L. 3 lados, 2 lados, 1 lado. Vamos a verificar si eso se cumple aquí. Tenemos el lado 8 y lado 8. Un lado confirmado. Listo. Tendría que revisar si es este, porque este lado no sé cuánto mide. Voy a ponerle X. Este lado no sé cuánto mide, Y. Y los otros tampoco sé cuánto mide. No tengo ningún otro lado. Solo tengo un lado confirmado que es congruente, es decir, que mide lo mismo. En este caso mide 8. Ahora debo verificar si ese lado que está comprendido entre dos ángulos mide lo mismo. ¿Cuáles son los ángulos que rodean a este 8 del MNO? 60 y 40. Entonces, en el otro triángulo debe verificarse exactamente lo mismo. Aquí está 8. ¿Quiénes son los ángulos? 40 y este ángulo, pero no tengo la medida de ese ángulo. Sin embargo, la puedo calcular. Recuerden, voy a ponerle aquí que este es el ángulo alfa. Entonces diría, el ángulo alfa más 80 más 40 deben ser un total de 180. Recuerden que los tres ángulos internos suman 180. Como mis estudiantes ya vieron álgebra y pueden hacer esto con ecuaciones, pues hagámoslo como ecuación. Tanto el 80 como el 40 pasan a restar. Y resulta que esto da 60 grados. 180 menos 80 da 100, 100 menos 40, 60. Efectivamente, este ángulo alfa mide 60 grados. ¿Y cuál es el requisito? 60 y 40. Y miren aquí, 60 y 40. ¿Se cumple el criterio? Sí. Entonces, MNO es congruente con DEF por el criterio ALA o ALA. Una verificación adicional, vean el orden M, N, O. M es 60, N es 40 y O es 80. ¿Sí? En el otro lado, D debe ser 60, efectivamente. E debe ser 40, efectivamente. Y F debe ser 80, efectivamente. Vamos al ejercicio 4. Igual me gusta poner los criterios para acordarme que lo que tengo que verificar es cuántos lados congruentes tenemos. Aquí tenemos a 15 con 15. Solo un lado congruente. Entonces verifico si se cumple que los ángulos alrededor del lado cumplen con la cantidad de grados que necesitamos. Vamos a ver con el ABC, que es el primero. ¿Cuánto miden los ángulos de alrededor de 15? Los ángulos miden 10 y 15. Entonces en el otro debo verificar que se cumpla lo mismo. En este caso 10 y me faltaría que este ángulo E sea de 15. Entonces el ángulo E más 155 más 10, los tres juntos deben sumar 180 grados. Entonces el ángulo E será 180 menos 155 menos 10. Y efectivamente el ángulo E será 180 menos 55, 25. 25 menos 10, 15. Efectivamente el ángulo E mide 15 grados, quiere decir que ellos sí son congruentes por el criterio ALA. Tienen un lado congruente y los ángulos que lo rodean, o sea, él está comprendido entre los dos ángulos, esos dos ángulos son congruentes, o sea, miden lo mismo. Número 5. Vamos a ver criterios LLL, LAL y ALA. Vean que aquí dice que X es mayor que Y. O sea, ¿para qué me dicen que X es mayor que Y? Para decir que estos dos lados no miden lo mismo, que son diferentes. Y Z, pues no sabemos. ¿Ok? Entonces vamos a ver. ¿Tenemos lados iguales? Sí, tenemos tres lados iguales. X con X, Y con Y, ¿no? Y con Y Z con Z. Sin embargo, aquí tenemos un problema. Les voy a decir cuál es. Les dije que X y Y, porque uno diría, bueno, y 3 L, entonces todo bien. El problema que tenemos es el siguiente. Cuando me dicen que X es mayor que Y, quiere decir que este ángulo
es mayor que este ángulo, que el lado 60, porque el lado 60 es el ángulo, perdón, el ángulo 60 es el ángulo opuesto a el ángulo Y. Quiere decir que estos dos no pueden ser, tanto el ángulo C como el ángulo A no pueden ser iguales. ¿Por qué? Porque siempre, recuerdan un ejemplo que hicimos más atrás, cuando teníamos este 10 y este 10, significa, como este lado mide 10 y este lado mide 10, significa que los ángulos opuestos, o sea, estos dos ángulos, miden lo mismo. En el ejemplo que estamos haciendo, si me dicen que X es mayor que Y, quiere decir que este ángulo, que es el opuesto, es diferente de este ángulo. Ahora, ¿qué sucede en el segundo triángulo, en este? Resulta que dice que el ángulo opuesto de X es 60. Y ya vimos que aquí este ángulo opuesto no mide 60, mide más. Entonces, en este caso, no son congruentes. Y lo podemos decir con total libertad. No son congruentes por el criterio LLL. Ahora, me queda verificar los otros criterios. No son congruentes por el criterio LLL. Y este ejemplo, que es así un poco más avanzado, lo voy a reforzar en clase también. Hay que verificar los otros lados. Vamos a ver. El ángulo 60, para ver el criterio de 2 del L a L. El ángulo 60 está formado por Z y por Y. En este caso, ¿quién forma al ángulo 60? X y Z. Entonces, no podemos aplicar el criterio L a L. Y para terminar, el ALA no podemos porque no tenemos otros ángulos. Necesito tener al menos dos ángulos y no los tengo. Así que estos definitivamente no son congruentes o no podemos verificarlo con la información que tenemos. Vamos con el número 6. OPQ. Ok, vean aquí. Estas líneas quieren decir que estas líneas PQ y SR son paralelas. Eso me garantiza que este ángulo y este ángulo sean opuestos por el vértice, por lo tanto son iguales. Ahora, también tengo este ángulo, que como son paralelas, este ángulo y este ángulo, al ser alternos internos, son iguales entre sí. Pero no puedo decir que sean iguales al ángulo O. Igual, este de aquí son ángulos congruentes entre sí. Ahora, el asunto es que esos son ángulos, pero ¿qué necesito para la congruencia? Necesito LAL, LLL o ALA. Necesito por lo menos un lado que sea congruente. Y aquí no tengo ninguna indicación de que los lados sean congruentes. No dice que este sea un punto medio, como para yo decir, si aquí es un punto medio, esto y esto miden lo mismo. No lo puedo decir. Incluso por dibujo pareciera que este lado es más corto que este lado. No tengo lados, no hay información suficiente para saber si son congruentes. Y el último de este video será este triángulo ABD y DCA, que son ABD sería este triángulo de aquí y el DCA sería este triángulo de aquí. Entonces vamos a verificar qué lados tenemos. Tenemos este lado que mide 8, tiene un semejante con este lado que mide 8. Podríamos decirlo por ahí. Ya tenemos un lado. Recuerden que vamos con LLL, LAL o ALA. ¿Okay? Que haya 3 lados, 2 lados o un lado. Ya tenemos uno que es semejante. DCA a BD. Ahora, tenemos este 4 aquí, pero no tenemos otra medida de 4 o que sea semejante en otro triángulo. Y ahora tenemos que este lado es el mismo, el lado DA es el mismo para los dos. Ojo, DA y aquí DA están en buena posición. El AB de uno va con el DC del otro. Están en buena posición. Ahora tengo dos lados congruentes. ¿Qué necesito? Ver si el ángulo comprendido entre ellos es congruente. Entonces verifiquemos. El lado en el ABD, el lado 8 y el lado AD
este es el ángulo entre ellas, es el lado A. Entre el lado 8 y el lado 1 del ADC, este es el ángulo entre ellas. Ahora, claramente no son iguales. ¿Por qué? Porque este mide 90 y el ángulo A no mide 90. Voy de nuevo, porque no sé si confundí los términos. Vamos a ver. En el triángulo ABD, ABD, en ese triángulo que está ahí, los lados AB y AD, que son los que son congruentes con el otro triángulo, forman al ángulo A. ¿Cuánto mide? No sé, pero es un ángulo agudo, es un ángulo que mide menos de 90 grados. Ahora vamos al DCA. El lado AD y DC congruentes con los lados del otro triángulo forman un ángulo de 90 grados. El ángulo D, forman el ángulo D. Ahora, ¿quiénes deben ser congruentes para cumplir el criterio LAL? Deben ser congruentes el ángulo D y el ángulo A. ¿Son congruentes? No, porque el ángulo D mide 90 grados y el ángulo A mide menos de 90 grados. Entonces, no son congruentes. Ahí tengo seguridad y ni siquiera tengo que probar otros criterios. Espero que esto sea de beneficio para todos ustedes.